Elaborar una gráfica para hacer los datos que están aquí. Primero tuvimos que hacer una encuesta para ver qué tipo de música les gusta a los jóvenes entre 15 y 35 años. Nuestros tipos de música fueron electrónica, reggaetón, la banda, pop, bachata, balada, salsa clásica y de todo, pues en general. Y aquí, como podrán ver, pues fue el número de las personas que indicaron cada tipo de música. Y en general suma los 30. La frecuencia acumulada y se saca poniendo el primer dígito, el primer número, después sumando el segundo y así sucesivamente hasta llegar al 30 y el último número debe ser igual al total de la frecuencia. Después tenemos la frecuencia relativa porcentual, que es la multiplicación del número de frecuencia por el 100% y dividido entre el total. Esto nos dará 16.6% y si multiplicamos 1 por 100 y lo dividimos entre 30, nos dará 3.33%. Así sucesivamente hasta llegar a 3.33. Después sigue la frecuencia relativa porcentual acumulada, que esta se saca parecida o igual a la frecuencia acumulada, que es sumando los porcentajes de cada uno de estos. Empiezo con el primer dígito y después lo sumo y lo voy sumando así hasta llegar al 100% o a un decimal menos. Bueno, ahorita les vamos a explicar cómo se hacen las gráficas de los datos que les mostramos anteriormente. Primero es el histograma de frecuencias. Las frecuencias, recordemos que era los datos, era el número de personas que habían elegido, por ejemplo, el género de electrónica, de rock, de baladas y así. Entonces, con ese histograma se hace por gráfica de barras. Acá igual tenemos el histograma, pero de frecuencias relativas porcentuales, que era como había explicado anteriormente oral, que teníamos que multiplicar por 100 y dividirlo entre 30. Y el polígono de frecuencias son los mismos datos que solo que en estos solo son puntos y las líneas se unen. Bueno, este es el polígono de frecuencias porcentuales. Bueno, es un polígono porque es una gráfica de puntos, obviamente, pero en esta vamos representando porcentualmente la tabla. Y en esta es un histograma de frecuencias acumuladas, pero en esta es un histograma porque es una gráfica de barras, de la misma tabla que Ricardo y Coral nos están explicando. En este igual es un histograma por las gráficas de barras, pero es de frecuencias acumuladas porcentuales, como esta, solo que de barras. En esta igual podemos ver que nos explican los porcientos de la tabla y pues igual todo tiene que ver con lo que nos explicaron anteriormente. Ahí vamos a buscar las tablas de datos agrupados. Los datos agrupados son las edades que hicimos de 15 a 35 años. La frecuencia representa el número de personas que tienen la misma edad entre 14 y 18, 19 y 23, 24 y 28, 29 y 33 y 34 y 38. En la frecuencia se puede ver que son 7 personas, de las cuales tuvieron entre 14 y 18 años, y 13 personas de las cuales 19 a 23 años, y así sucesivamente. Después va la frecuencia acumulada, que es la suma del primero más el segundo, y me da esto acá, es cruzado. Pongo el primer número y le sumo 13 y me da 20. Después tenemos la frecuencia relativa, que es el porcentaje que se le da, se multiplica el número de la frecuencia multiplicado por 100 y se divide entre el total, que son 30, en este caso 7 entre 30 por 100 me da 23.33. Después tenemos la frecuencia relativa acumulada, que es como la frecuencia acumulada, solo que se suman los porcentajes, que es 23, se pone el primero, se suma el siguiente, que es 43.33 y da 66.6. Y así sucesivamente hasta llegar a un porcentaje cercano al 100%. Ahora siguen los intervalos, que se saca es la resta de estos dos números.
En este caso es 19 menos 18 te da 1 y lo divides entre 2 te da 0.5. Entonces ese 0.5 lo vas a restar aquí y lo vas a sumar en el otro lado, que vendría siendo esto, que es 13.5 y 18.5. Lo mismo se va a hacer del otro lado, así, hasta el último dato. En la marca de clases es aquel dato que está en medio de los intervalos. Se saca sumando estos dos intervalos dividiéndolo entre 2. Un ejemplo, 14 más 18 entre 2 te va a dar 16 y así sucesivamente. La amplitud es la diferencia que hay entre los intervalos. Y el tamaño es la diferencia que hay entre los intervalos de acá, que son las edades. Para sacar los intervalos, en este caso las edades, se ponen los números de edades que se registraron durante las encuestas. En este caso son 17, 17, 14, 20, 18 y así, hasta llegar a los 35, a los 30 datos, que son las 30 encuestas que hicimos. Al momento de hacer esto, el dato mayor representa la edad más grande que se obtuvo en la encuesta, que fue 35 años. Y el dato menor es el número, la edad menor que se pudo obtener de las encuestas. En este caso es 15. Entre el dato mayor y el dato menor se resta el 35 menos el 15 y nos da el resultado de 20. Este 20 es nuestro rango. Entonces, al momento de hacer el rango, sacamos la raíz cuadrada de 20, raíz cuadrada de 25 y nos da 4. Aquí el 30, como se puede observar, es de las 30 encuestas que hicimos y le sacamos la raíz cuadrada y nos da 5.4772. Se redondea y se queda en 5. Este 5 representa los números de intervalos que vamos a tener. Como podrán ver, los intervalos son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 intervalos que vamos a hacer. Como la raíz cuadrada de 20 nos dio 4. Siempre vamos a empezar un número antes de ese número. O sea, van a ser 4 dígitos en los intervalos. En este caso sería como nuestra edad más chica o pequeña fue 15. Empezamos del 14 y empezamos 4. Y en este caso fue la raíz cuadrada, que es 14, 15, 16, 17 y 18. Y así 19, 20, 21, 22 y 23. 24, 25, 26, 27, 28. De 4 en 4 vamos a ir y van a ser 5 números de intervalos. Van a ser 5 intervalos. Y es así como se sacan. Programa de frecuencias. Vamos a explicar ya no por género, sino por intervalos de edades. Por ejemplo, este va de 14 a 18 y llega hasta 7. Y este histograma porque es de barras, es gráfica de barras. Bueno, el polígono de frecuencias es una representación de puntos. Es lo mismo que histograma de frecuencias, solo que con polígonos. En este caso, el 16 representa el 14 y 18. Y llega hasta 7, que el 7 representa nuestros números de personas que tuvieron esa edad, entre 14 y 18. Después está el 21, que estuvieron 13, al igual que este. Y así sucesivamente, solo que es lo mismo, solo que representado con puntos. Acumulada. Aquí en 13.5 empieza porque no hay un dato en específico. Aquí está hecho con números enteros. Al parecer parece porcentual porque tiene puntos. Aquí en lo que es ojiva porcentual de frecuencia relativa acumulada está realizada con los intervalos de límites reales, como en la ojiva normal. Igual aquí no empieza con un número, no hay un número específico, y aquí son por porcentajes y no por enteros. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, agradezco la atención y nos veremos en el próximo video. Gracias.